Faltan 11 minutos para las 5 de la tarde. Bueno, pues aquí estamos echando ya la plática, estamos adelantándonos en algunas anécdotas. Ya saben, el titular de esta emisión es Chuy Sevilla, pero pues ahora sí que me tocó el programa de aniversario de telereportaje, que fue el pasado 22 de septiembre. Septiembre de hecho es un mes donde aquí se celebran varias cosas, y también en octubre, porque en unos días más viene el aniversario de Noticias en Flash y de Alma Ranchera, que son cuates, ¿no?, que nacieron el mismo día. Bueno, pero pues hemos invitado a personalidades que han estado con nosotros a lo largo de los años, que por supuesto no estuve yo cuando ellos están en activo aquí en telereportaje, en BT, en BA y BT, que les tocó, digamos, hasta esa transición bastante interesante. Saludo primero a quienes están aquí con nosotros en cabina y en primer lugar por orden de antigüedad. En primer lugar, si fuera de esa manera, en realidad por orden de antigüedad sería don Vicente Gómez Montero, que todavía en unos momentos nos va a caer por acá. Pero también hemos invitado a Martín Enrique García. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Reportero de telereportaje, si te puedes acercar un poquito más al micrófono, reportero de telereportaje del 89, de octubre del 89 al 98, principios o finales del 97. Principios del 98. Vamos a decir que al 98. Pues casi que 9 años. Sí, aproximadamente. En telereportaje. Y interesante también porque no solamente te toca una transición difícil de telereportaje, que es pues ya sin Chucho Sevilla Zurita. Así es, la segunda generación, le digo yo. Así es. Es la de tu padre. Bueno, ahorita vamos a entrar en materia. También ya en ese orden de antigüedad está con nosotros Pedro Silva. Es un gustazo. Hace más de 15 años que no nos vemos. Yo era un chiquillo que según jugaba fútbol, ¿no? Es correcto. Buenas tardes. También, Pedro, estuviste en telereportaje. ¿De qué año a qué año? No recuerdo ahorita la fecha en que yo dejé de prestar mis servicios en telereportaje, pero sí recuerdo que yo ingresé después del 94, después de la golpiza de Plaza de Armas. Ok, más o menos en ese contexto todavía estaban correcto. Ahí algunas cosas seguramente. Y hasta ¿a qué año? Como el... No recuerdo. 2003, por ahí. Sí, fueron como 16 años que tardé. Entonces estamos hablando de que 2000... casi 2008, 2009, sí. Por ahí. Bueno, más o menos. Y también saludamos, y con mucho gusto, y pues no está ella aquí en Villahermosa, a Rosa Aurora de la Cruz Brindis. Ahorita la vamos a saludar. Parece que hubo una pequeña desconexión, pero ella también fue parte importante de una de las transiciones, ahora sí que una de las transformaciones, ya que están de moda, pero de telereportaje y de XCBT. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Yo me gustaría preguntarte, Martín Enrique, ¿cómo ingresaste tú a telereportaje? Porque Chucho Sevilla Zurita fallece en julio del 89 y tú entras en octubre del 89, cuando pues quien toma las riendas es Jesús Antonio Sevilla Oropes, Chuy Sevilla, el titular de esta emisión, junto con también Sergio Sevilla, que también estuvo varios años en los programas, ¿no? Así es. Antes que nada, buenas tardes nuevamente. Y bueno, te comentaba hace unos minutos fuera del aire que yo llego de casualidad, por rebote, a la reportada con telereportaje. Fue en una despedida de solteros donde salió el tema de que el que entonces era el reportero estrella de telereportaje, don Jorge González Vargas, había decidido después de muchos años también pues retirarse, debido a él era el compañero de transmisiones de don Chucho, de tu abuelo. Sí. Entonces, al quedarse vacante en esa ocasión el área, salió un tema con Filiberto Lastra Torres, que todavía por ahí anda activo,
venía platicando con tu papá, veníamos en el vehículo de tu papá, él, Tito Marí, el fotógrafo, y tu servidor, y escucho de que había problemas para cubrir las notas, y precisamente yo había renunciado unos meses antes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y yo venía escuchando el tema, y dije, reportero, y le pregunto a tu papá, Chuy, ¿y qué hace un reportero? Y me comentó, ¿no?, lo que él entendía, y me dice, ¿por qué? Y le digo, me interesa, ¿habrá alguna posibilidad? Y me dijo, sí, nada más que déjame platicarlo con el grupo y lo vemos. Y sí, a los pocos días me hablaron, me entrevistó, estuvimos platicando un buen rato, ya nos conocíamos de mucho antes, por otras circunstancias, y me acuerdo que me ofreció 150 pesos quincenales, era mi salario, y le dije, ok, dice, vas a hacer la prueba 15 días, si la haces, te quedas el mes. Entonces, los primeros 15 días llegué, me pagaron, y me dijo, te quedas el mes, vamos a ver cómo funciona hacia aquí al mes. Y nuevamente, llegó el mes y me dijo, no, te quedas, pero ahora te vamos a pagar 300 pesos. Y así fue pasando el tiempo, y fue subiendo el salario, y dije, no, pues yo de aquí soy. La verdad que yo no me quejo, me fue bastante bien en muchos sentidos. Y ahí empezó prácticamente mi andar como reportero. Oye, bueno, pues interesante, pero a ver, cuéntame un poco, ¿no te tocó, digamos, una época un poco convulsa, que lo notaras, o ya estaban las cosas bastante ordenaditas por esta transición de que pues, había muerto el titular de telereportaje? Y fue complicado, fue muy complicado. Mi papá Chuy Sevilla tenía que como 32 años por ahí. Sí. Entonces, pues, bueno, yo tengo 30. Y era un muchacho. Yo 2 años más, pues, sí. No sé. Sí, fue muy difícil para todos. Fue muy difícil para todos, sobre todo porque veníamos de un grupo, de una generación totalmente diferente a la que se vivía aquí. Con mucho respeto lo digo, aún tengo compañeros reporteros, gente dedicada a los medios, que pues en donde solamente mandaba el patrón, que era en este caso el gobierno en turno. Sí. Entonces llegar de pronto y venir además no solamente con el ímpetu de la juventud, sino con nuevas ideas, pero agarrándonos siempre de la imagen o la filosofía de Don Chucho, que era aperturar a todos, ¿no? Eso fueron discusiones que tuvimos varias veces. Y hubo, con tu papá. ¿No sentiste por ahí, no sé, amenazas o cosas así? Por supuesto. A ver, por ejemplo, la primera vez, no sé si recuerdas, la primera vez que ocurrió algo que dijiste, ay, ¿quién sabe qué estoy haciendo aquí? Bueno, de lo que recuerdo de esos primeros años fue que mis padres, que entonces todavía estaban conmigo, todavía vivían, me llamaron a su casa y me dijeron, queremos platicar contigo. Y me dijeron así abiertamente. Mi madre, que fue regidora, diputada local, federal, fue asesora de la presidencia, mi papá, un personaje igual dentro del ámbito educativo estatal, estaban muy preocupados porque no habían escuchado en ningún programa que alguien se aventara tan fuerte y dijera las cosas como eran. Entonces me dijeron, tenemos miedo de que te vayan a hacer algo. Y yo les dije, ellos tenían muchos amigos, entonces ya cuando me empezaron a decir, es que fulano de tal me dijo que tuviéramos cuidado porque está siendo mal visto. Entonces, eso yo lo platiqué con tu papá, y aunque él estaba muy novato en el medio y joven, sí, me dio todo su respaldo, y de ahí pues fueron dando cosas en el camino. Y a ver, algo que seguramente mucha gente va a recordar es
fueron el 94. 94, cuando tomaron telereportaje. Sí, las instalaciones de la XBA. La XBA. Entonces, en ese entonces, sí, un grupo... Estaba la BA ahí en Usumacinta. Sigue ahí en Usumacinta. Ahí sigue en Paseo Usumacinta, esquina Ayuntamiento. Sí. Y en ese entonces, el grupo de apoyo al entonces gobernador electo, el licenciado Roberto Madrazo, llegaron y planearon desde la noche la toma de todas de la ciudad, pero sobre todo la toma de telereportaje. Llegaron cerca de, no sé, unas 2,000 gentes. Me reservo los nombres de los que estaban ahí, sí, porque además son amigos también. Pero porque ahorita muchos están gobernando, además. Además. Habían hasta luchadores ahí también. Sí, trajeron, llegaron luchadores, llegaron gente maleante. Y recuerdo a tu primo Jorge, que él llegó a apoyar a tu papá, a nosotros, pues. ¿Qué Jorge? Jorge Oropesa. Jorge Oropesa y Daniel Flores. Bien. En ese entonces, ya ves que Dani es pesista, y entró Dani, pues a Dani también lo rodearon los luchadores, pero todos con los cinturones habían puesto, por no decir otra cosa. Oye, aquí a reportero o sea, porque no solamente eres medio de comunicación, sino que eres noticia, ¿no? Una cosa es ir a la casa de al lado y reportar lo que pasó, un altercado, pero aquí te está pasando a ti. Así es. ¿Recuerdas quién fue el que reportó esa noticia? ¿Cómo fue ese contexto ya a nivel periodístico para telereportaje? Creo que de las primeras voces fue Lorena del Carmen Hernández Solís, que posteriormente ella, con los años, trabajó por acá. Sí. Pero ella fue de las primeras gentes que levantó la voz. Y muy valiente, una actitud muy valiente. Ella es, le entra muchísimo, le entra todo, doña Lore, en las calles. Yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de salir, pues, no hay quien no la admire porque se abre espacio, están los guaruras de los gobernadores, y ahí se mete y consigue la noticia, y eso se agradece muchísimo. Es una gente además de respeto, o sea, en el medio tiene presencia, es una gente íntegra para mí. Entonces, en ese entonces ella fue de las pocas gentes que se solidarizaron contra el reportaje. ¿Ella dónde estaba? ¿Recuerdas? En el presente, creo. Okay. En el presente. Pero, ¿cómo es? O sea, una gente... Ahora, pero dentro de la BEA y dentro de telereportaje, ¿cómo se reportó ese día? ¿Cómo...? Cortaron las transmisiones. Porque estaba en vivo el programa. Sí. Nosotros transmitimos y alcanzamos en ese entonces el papá de aquí, de nuestro compañero Pedro Silva, don Asunción Silva Castro, don Chon Silva, el ingeniero Chon Silva le decía a tu papá, él estaba transmitiendo y nos llegó y nos dijo, ¿saben qué? Tomaron la planta. Aparte de la estación, habían tomado la planta transmisora. En Casablanca. Entonces, desconectaron todo y con lo único que podíamos transmitir en ese momento era con los equipos que teníamos a la mano, que no alcanzaban 2 cuadras. Entonces, telereportaje no dejó de transmitirse, aunque se escuchara nada más en la Colonia El Águila. La gente de la Colonia El Águila llegó a defender telereportaje. Me acuerdo que muchos taxistas de ese entonces hicieron lo mismo, se pararon enfrente de la XBA, ahí donde está la Procuraduría, a ver en qué podían apoyar a telereportaje. Entonces había la posibilidad de un enfrentamiento. Y tu papá, con mucha madurez, a todos les decía que nadie tenía por qué hacer nada, que se seguía transmitiendo. Tu papá transmitió con varias personas atrás de él, y que revisaban qué es lo que iba a decir y qué es lo que no iba a decir. Entonces, tu papá les pidió en ese momento, Chuy Sevilla, que le permitieran 2 cosas: pasar lo que es el alma de telereportaje, que es el servicio social, y los patrocinadores del programa, que ya habían pagado. Claro, por ser transmitidos. Por ser transmitidos. Entonces, aunque ese día nadie los escuchó, bueno, en las mismas dimensiones, fue importantísimo para todos. O sea, y mucha gente de diferentes partes llegaba gente, empezó a llegar gente de otros lugares,
y el temor era que hubiera un posible enfrentamiento cuando sabíamos que por un lado nosotros pues estábamos solos. ¿Cuánta gente trabajaba en ese momento ahí, pues para VEA y para telereportaje? ¿Recuerdas más o menos? Como unas 5 personas. 5 personas en telereportaje. Lo que pasa es que estaba dividida la cabina. O sea, la cabina de telereportaje era independiente, estaba en la planta baja. Y todas las cabinas de los demás locutores estaban en la planta alta. Okay. Entonces, pues los que estaban allá, prácticamente los que estaban solos eran los de telereportaje. O sea, no había más, pues. Y entonces eran prácticamente 4 o 5. Chuy, ¿quién más estaba de Sergio, Filiberto, tu servidor, tú y no sé, no recuerdo si Mario, pero creo que estaba Clara Luz Gordillo Rosado todavía en la recepción, que obviamente la recepción también fue tomada, o sea, nada más de ahí con el carácter de Clarita también les peleó, ¿saben qué? Ustedes hagan lo que quieran, pero ya me acordé, doña Clarita, sí. Sí, estuvo muchos años ahí y luego en Samarcanda. Sí. Y bueno, ahí fueron eran 6 personas contra 2,000 sí, aproximadamente. Bueno, y de ahí ya fue una vez que se pasó ese proceso de la toma de telereportaje, ya se tranquilizaron las cosas al poco tiempo. Sí, fue cuando se tomó, igual cuando Plaza de Armas, el desalojo. Bueno, la garrotiza también que lamentablemente se dio en Plaza de Armas. Quema de autos. ¿Quién cubrió esas notas en su momento? Yo. ¿Sí? O sea, es que eso es lo impresionante del periodismo. Estás contando historia, no estás siendo parte de la historia, y la responsabilidad tan grande de un reportero, que pues eres el primer filtro para decir y no decir cosas, porque un reportero podría decir, no, por acá no quiero que vaya, y entonces de mala leche puede modificar la historia en ese sentido. Y quiero comentarte algo, y lo digo con mucha seriedad. Decía yo hace un minuto que no podría poner a decir nombres porque muchos están gobernando, pero hubo gente dentro de ese mismo grupo que me decían, Martín, por favor, si vas a tal lado, no te acerques acá, acércate por allá, y ya sabes, en lugar de buscarme arriba abajo, me van a buscar arriba si me ahogo, ¿no? Y ahí iba yo, pero yo sabía ya qué cosa es lo que podía pasar, y una de esas gentes fue en ese entonces el licenciado Mario, el diputado federal Mario Yergo, Rafael Yergo La Tornería. Él en su momento a mí me dijo, ¿sabes qué, Martín? Ten cuidado, porque había mucha gente corrió hacia Gaviotas en ese desalojo, y yo corrí con ellos viendo hacia dónde corrían, y me tocó ver la persecución. O sea, Mario Yergo como parte era de parte del gobierno. Así es. Pero te advirtió, oye, viene esto, ¿no? Sí. Aguas. Era mi compañero, fue mi compañero de escuela de Derecho, aunque él pertenecía a otra generación. Ya. Se portó muy decente. Ahora, bueno, una vez pasado esto, entras, Pedro Silva, tú también como reportero de la BT. Sí, yo ya prácticamente de telereportaje. Yo prácticamente vivía en la XBA, porque por mi padre, pues yo llegaba desde de chavito aprendí todo lo que él sabía, entonces ahí me fui haciendo. El primero que me da la oportunidad de ingresar a la XBA fue precisamente el papá de la persona que va a venir a entrevista, don Vicente Gómez Bretón. Pero yo era menor de edad, mi papá tenía que firmar un documento donde él se hacía responsable por el bien o el mal uso que yo hiciera de la radio y de claro, de porque los antes micrófonos. habían más filtros, ¿no? Para tomar un micrófono. Y posteriormente dejo la radio y me voy a estudiar comunicación. Entonces, dentro de la carrera de comunicación, el primero que me da la oportunidad fue en Noticias en Flash, en Alma Ranchera en Noticias en Flash, que fue Sergio Sevilla. Él me brinda la oportunidad como locutor comercial al lado de Filiberto Lastra. Okay. Yo no inicié como reportero, por eso es que yo me perdía aunque ya estaba yo dentro del medio, yo no cubría para telereportaje. Ya. Posteriormente ya fue que ingresé en telereportaje. Ya. Oye, y hay algo que
yo no tuve la oportunidad de compartir micrófonos nunca con el licenciado Sergio Raúl Civilla Oropesa, pero me dicen que era bastante divertido pasar un programa también con él, o por lo menos eso han sido, no sé, por lo menos 10 voces que me han dicho que uno, pues es muy, no sé si la palabra es juguetón, es Era travieso. Es travieso. O es travieso. Fíjate que lo que pasa es que dentro del telereportaje, ahorita actualmente pues está la computadora, hay que tener buena ortografía, escriben los reportes, pero llegaron reportes hechos por las mismas personas que solicitaban el servicio social. Entonces era muy difícil a veces descifrar lo que ellos decían. Entonces, para hacerlo durante el programa, en el momento que te está llegando el reporte, tú corregías, sí, estás en vivo. Ahí no había nada grabado. Esa es otra de las cosas. Entonces ya utilizamos máquina de escribir. ¿Y a ustedes les tocó la transición de la máquina de escribir a la... Yo ayudé para que los primeros sistemas informáticos llegaran a telereportaje. Que fue la computadora donde se bajaba la información. Sí, ¿no? yo les vendí esos equipos con otra persona que desafortunadamente acaba de fallecer, Francisco Camacho. Él acaba de llegar de Veracruz y traía equipos sofisticados desde entonces, que era vender las noticias vía satélite con impresoras de todavía de esa que te hacían ruidito y bajabas y tenías que bajar así el cerro de noticias para agarrar una. Entonces, eran hojas de las que estaban pegadas y iban... Era otra época. Pero me imagino que también difícil, Pedro, esa transición, porque pues estás acostumbrado a hacer una cosa y luego te la cambian, aunque a la larga es más fácil. Hacer el cambio es complicado. Sí, claro, pero te ayuda mucho en cuanto a la redacción, porque si te equivocas tienes que volver a hacer la nota, ¿no? Claro. O sea, tenías que estar rayando, corrigiendo. Y eso le pasaba a Sergio, pues ahí descubrió que tenía que usar lentes. Porque de pronto cambiaba ¿sí? Una palabra. Habían reportes que... Filiberto le agarraba, Filiberto siempre ha sido curioso, agarraba después que leía tu tío la nota o el reporte o lo que fuera, lo agarraba y decía, oye, aquí dice otra cosa. Oye, pues y otra vez. Yo recuerdo una anécdota de que llegó un reporte de una joven, creo que se había perdido, y daban las características de la muchacha. Pero en eso de que andaba con otro reporte acá y estaba leyendo y a veces hacía otra cosa, en lugar de decir cabello negro, dijo caballo negro. Entonces, lógico que todos los que estábamos ahí nos empezamos a reír. Y se escuchaba la carcajada al aire, pues estabas en vivo, ¿no? Pero esa anécdota me acuerdo y me quedó muy, muy grabada. Sí. Pues. Y también me han comentado que generaba muy buen ambiente, en ese sentido, buen ambiente laboral, ¿no? Digo, no nada más por esas puntadas, sino porque además él las provocaba a propósito, ¿no? Es correcto. Bueno, quiero saludar ya, y lo tenemos en videollamada, a Rosa Aurora de la Cruz Brindis. Rosa Aurora, ¿nos escuchas? Te saludamos. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Sí, los escucho. Saludos a mis compañeros y tantos recuerdos, Martín Enrique y Pedro. Oye, Rosa Aurora, bueno, me da muchísimo gusto verte después de no sé cuántos años que no tenemos la oportunidad de platicar. Seguramente yo era casi un bebé en su momento. ¿Sí? Tú también estuviste en telereportaje, parte importante, te recuerdan con mucho gusto y con mucho cariño toda la familia, y tú entraste justamente previo a la transición de la BEA a la BT, corrígeme si estoy mal. Es correcto tu comentario. Me tocó esa transición de XCBA a XCBT y la transición del licenciado Emanuel Civilla también. Llega Emanuel Civilla de la Ciudad de México a Tabasco a hacerse cargo ya de manera oficial, un poco colaborando con Jesús Civilla Oropesa de telereportaje, y nosotros con todo el miedo del mundo, porque ya que no sabíamos todas las respuestas, él llegaba y nos cambiaba todas las preguntas.
Entonces era una nueva manera de trabajar, una nueva forma de ver el periodismo. Él acá con todas las ideas de la Ciudad de México y nosotros muy al estilo de telereportaje de 30 y tantos años, y que así había resultado bien el programa. Y él llegaba y metió audios, y nosotros con todo el miedo del mundo, sabiendo que no teníamos idea de cómo iban a funcionar las cosas. Yo entrando en este momento decisivo para la vida de telereportaje y de la XBT también, porque me parece que no había habido ninguna mujer. Entonces me invitan a trabajar y me dan el voto de confianza. Entonces era una responsabilidad muy fuerte estar yo estudiando la carrera de comunicación y tener los micrófonos abiertos del programa pues más importante de radio. Entonces eran unos nervios de punta, y Emanuel llegando a innovar, a meter cosas nuevas, a querer hacerse un noticiero diferente, fresco, con su inyección juvenil, y bueno, pues se volvió una bomba. Aparte también me tocó los 40 años, perdón. Sí, justamente, fíjate que hace un tiempo yo recuerdo que recibí un comentario de que tenías muy buena relación en ese sentido laboral con Emanuel Sivilla. Había como muy, pues no sé, buen clic en el tema informativo, no sé, ¿cómo era esa parte? Porque pues ciertamente es difícil. Estás acostumbrado al ritmo laboral de Chuy y de Sergio, y luego llega un tercer elemento con cambios que además les va a costar trabajo, pues no solamente a los reporteros, al equipo, sino a Chuy y a Sergio además. ¿Cómo fue esa relación ahí con los tres jefes? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la sentiste? Increíble, porque por un lado teníamos toda la tradición de Chuy Sivilla, el lado amable, el lado cordial de Sergio, y Emanuel con toda aquella seriedad que lo caracteriza, y llega, y bueno, fue un boom, porque nosotros, como decía Pedro, nos tocó todavía la impresora de punto continuo, y entonces ya empezábamos más con las cuestiones de las computadoras, empezaba el uso del celular, del Viper. Bueno, y los reporteros de telereportaje éramos los wow, porque estábamos como muy avanzados para aquel entonces, apenas empezaban a ver lo de los Viper, y bueno, de alguna manera pues sí se marcaba la tendencia en la noticia, lo que se decía en telereportaje así era, y si no se decía en telereportaje era porque no existía. Entonces sí se buscaba la noticia, no es ahora como las redes sociales o como el teléfono, que ya todo te lo da de manera instantánea. Creo que hicimos un equipo de trabajo padrísimo, todos aprendimos de todo y todos al mismo tiempo, porque nadie tenía las respuestas ni aquella cuestión probada. Estábamos pues de alguna manera innovando. Oye, Rosa Aurora, ¿y a ti te tocó algún momento así medio oscuro en el tema de como nos platicaba Martín Enrique, de preocupación de que a lo mejor una cobertura ahí medio difícil o algo que haya caracterizado tu paso, que fue de aproximadamente 3 años, ¿no? En telereportaje particularmente. Así es. Pues yo creo que lo más fuerte y lo más trascendental para mí como reportera y en los medios de comunicación fue las inundaciones del 97. Eso fue tremendo, ver a Tabasco cómo se inundaba, ver a la gente cómo vivía arriba de las casas, cómo hicimos muchos recorridos en lancha, un poco también para dar la noticia al momento y un poco también para ayudar, porque en aquel entonces, bueno, éramos como un puente. Entonces la gente de Villahermosa y de todo el estado, me atrevo a decir, llevaban víveres ahí a la estación de radio, y nosotros fungíamos como puente para llevarlo pues a toda la gente que estaba viviendo arriba de sus casas, que se negaba a salir, que no quería dejar sus pertenencias. Entonces sí fue muy impactante asistir, visitar todas las colonias alejadas de Villahermosa prácticamente, porque en aquel entonces era una de las ciudades más afectadas por el agua, estar en el reclusorio, que fue tremendo también esa parte,
estar, pues de alguna manera en la parte externa del centro penitenciario, muy a las vivas de lo que estaba sucediendo allá adentro. Sí, fueron días muy complicados. Y pues nosotros ahí al pie del cañón con lluvia, inundados, pero ahí estábamos dando la noticia. O sea, digamos que el lado pues trágico de la noticia también se vuelve el lado amable, ¿no? De que el servicio que se está dando, bueno, el trabajo, porque pues, en muchos sentidos uno ve esto como un trabajo, pero en realidad pues el trabajo afortunadamente nos lleva al servicio, ¿no? En el tema del periodismo, y creo que es el lado amable que puede dar todo esto. Pedro, me ibas a comentar también una de las historias que te tocó vivir sí, en el periódico del Aire. Sí, es correcto. Antes, cuando ni siquiera existían las computadoras, pues para las grabadoras incluso actuales, digitales, pues hacíamos nuestro trabajo en grabadoras de doble casetera. Ahí aprendimos a editar. Editábamos los audios que traíamos, las entrevistas, lo editábamos en una grabadora de doble caseta. Y ahí hacíamos nuestra edición de las notas informativas que sacábamos. Escuchaba yo a Rosa Aurora, por cierto le mando un saludo. Lo de la inundación para mí sí fue muy impresionante. El recorrer, nunca me imaginé recorrer el centro de la ciudad, Méndez, Malecón, todo lo que es el centro de la ciudad en lancha. Impresionante, pues. Y ahí recuerdo una anécdota muy trágica de una señora que todas las noches se comunicaba aquí a la XBT, todas las noches, y lamentablemente la asesinaron. La asesinaron ahí en el centro de Villahermosa. Nos enteramos, incluso me tocó cubrir la nota en esa ocasión. Ya había bajado el agua cuando descubrieron a esta persona. Siempre se comunicaba con tu papá, y no recuerdo ahorita el nombre de esta señora, pero sí fue un suceso muy trágico el hecho de que entraron a su casa a robar, y como ella se había quedado, no había querido salir de su casa, pues lamentablemente le quitaron la vida. Lo del CRECET fue impresionante, o sea, al ver la cantidad de muertos que había, el tener que permanecer afuera, porque nosotros teníamos, ahora sí que está la barra del CRECET, y estábamos en frente, prácticamente viendo todo lo que ocurría. Cómo la gente, los presos estaban afuera, gritaban que no tenían comida, que estaba todo inundado, o sea, todo, no, fue varios días, porque estuvieron varios días tomados las instalaciones, pero sí, son anécdotas que la verdad que sí fue impresionante. Sí, yo tengo vagos recuerdos, tenía 6, 7 años en su momento, pero sí, vagos recuerdos que era impresionante lo que en su momento recuerdo. Y fíjate que algo que a mí me marcó, y lo voy a hacer muy breve, hacíamos guardia los 25 y los días 1 de diciembre, nos dividíamos. Me tocó la guardia con tu papá el 31 de diciembre, entonces a mí me tocaba leer comerciales, porque el locutor comercial le había tocado al 25, entonces me tocaba leer comerciales, y venía yo hacia acá. Y en Méndez, de pronto me percato que había un accidente. Unos muchachos se pasaron de copa, prácticamente debajo del puente de Méndez, de Usumacinta con Méndez, tomaron la rampa, me imagino que perdieron el control, se durmió el chofer, no sé, tomaron la rampa y prácticamente volaron, o sea, se infiltraron en la parte de arriba de un árbol. Yo venía hacia acá, y me tocó el accidente, entonces yo le hablé a tu papá, le digo, oye, Chuy, acaba de haber un accidente, me dice Chuy, pero yo me toca leer comerciales, ¿qué hago? Me dice, quédate ahí y me pasas la información de lo que esté ocurriendo. Resulta, y para mí fue impresionante, y por eso lo digo, que la familia de los que fallecieron en ese accidente estaban escuchando precisamente el programa. Entonces llaman, piden información. Para ese momento yo ya tenía los nombres de los muchachos, eran unos jóvenes, unos chamacos. Yo ya tenía los nombres, y me dice, Chuy, ¿tienes los nombres? Sí, vamos a dar al aire. Vamos al aire, y confirmamos la muerte de uno de los muchachos, claro, que su abuelito era el que estaba preguntando, un doctor, no recuerdo ahorita su nombre, estaba preguntando, ¿no? Entonces fue algo que nosotros o sea, dimos una mala noticia, porque era una mala noticia, pero lo más impresionante fue
que tuviera eco. Sí. Que se enterara por medio de telereportaje ese lamentable accidente. Sí. Así hay muchas historias. Vamos a tener que ir a una pausa. Regresamos con más de estas historias. Además de estas, me gustaría que cambiáramos también y contáramos, digamos, algo, que ventiláramos aquí a alguno que otro compañero o uno mismo que haya vivido algo ahí medio divertidón para el auditorio, que pues que sepa que telereportaje es efectivamente alegrías, tristezas y bueno, pues hacíamos el ridículo los 28 de... Estas son las tragedias, las grandes tragedias. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta plática. Porque hay que decirlo, vamos a fondo con Chuy Sevilla. A fondo con Chuy Sevilla y estamos hablando sobre telereportaje. 64 años de transmisiones ininterrumpidas pese a todo. Ya hablamos de la toma de telereportaje, ya hablamos, bueno, en 2007 se inundó la planta transmisora, no sé si a ti te tocó, Pedro. Sí. Ah, bueno, yo me acuerdo que esa vez yo fui, pues yo tenía 14 años, 16 años tenía, hasta me enfermé. Una gastroenteritis impresionante. No, ¿qué era? Sí, una gastroenteritis. No me acuerdo, pero una infección impresionante del agua que estaba estancada y que nos fuimos a costalear allá a la planta transmisora, que de poco sirvió porque de todos modos se inundó. ¿Y dónde se transmitió telereportaje provisionalmente, recuerdas? No. Bueno, era la planta transmisora. Acuérdate que lo que hicieron, que hicieron otra improvisada a un costado.
Sí. Y ahí se cambiaron los transmisores. Pero recuerdo que hubo una estación, híjole, estoy pecando del olvido, es bueno, ahorita me va a decir Agosto Rivera, él recuerda bien el dato, pero bueno, ha pasado de todo y no se ha dejado de transmitir, bueno, hasta yo lo he transmitido el fin de semana y aún así no la ha regado tanto como para que se deje de transmitir, ¿no? Nos comentan que fue a las 6:20, que en su momento, bueno, si era de fórmula. De don Enrique Lodosa, ¿no? Bien, ok. Entonces, bueno, pues eso fue una gran ayuda para el programa. Creo que fue don Enrique Lodosa. Fue el de Enrique Lodosa. Bueno, sí. Y fue un par de días, si no me equivoco. Bueno, muchísimas anécdotas. Pero yo nos tenemos que despedir porque ya nos quedan como 10 minutitos para esto, con, digamos, la anécdota o las pinceladas que les gustaría que el auditorio pues se quede con ellas de lo que es el paso de un reportero pues por la historia hasta de un país, podríamos decir, porque Martín Enrique, ¿nos quieres mencionar unas cosillas ahí que te tocaron vivir y que hoy pues hasta a nivel nacional son muy relevantes? Pues bueno, algo que yo lo tengo muy presente es cuando el hoy presidente de la República hablaba telereportaje al número que se tiene para ciertas cosas y me decía Martín Enrique, habla Andrés, el licenciado Obrador, es que fíjate que quiero pasar tal cosa, y pasaba, ¿no? Entonces, como personaje político en ese momento opositor, pues me tocó ver, por ejemplo, cuando el hecho por la democracia, después de la garrotiza, me tocó vivir con él también cuando le partieron la cabeza en la Cajuca. Yo estuve presente, fue hay videos de eso. Impresionante, me tocó ver cómo arrastraron al entonces dirigente del PRD, a Darwin González Ballina, sí. a tantos de ese momento. También la guerra de Chiapas, en ese momento, telereportaje fue el único medio del mundo que estuvo presente a través de un servidor en las 2 batallas que se dieron en la entrada de Ocosingo. A mí me tocó cubrirlas, me tocó ver cómo volaba la montaña a pedazos, donde los buses de lado y lado. No, es que estamos hablando de eventos históricos, sí, del país. Fue una época muy convulsiva, fue realmente diferente a lo que puede ser una protesta el día de hoy. Entonces, sí. Eran garrotizas, eran cárceles, Parece que estamos hablando de leyendas más que de historias del día a día, ¿no? Entonces, todo eso te impregna, todo eso te marca para la vida. Entonces, a mí me tocó ver eso y 1000 cosas más. O sea, la verdad que es impresionante la cantidad de cosas que me tocaron vivir y agradecido estoy con Dios de que aquí estoy todavía. Pues sí, porque me tocaron garrotazos también. Sí. Luego platicaba yo con mi jefa, por cierto, quien le mando saludos, que le agradezco que me haya permitido tomarme la tarde, a la coordinadora Almarrut García Reséndiz, mi gerente ahí en Pemex, y a mis compañeros, a todos, a Diana, a Eddie, Berta, a todos, a Guille, a todos. Y la verdad que son momentos, ¿no?, que nos marcan para la vida. Pedro Silva, la pincelada que quieras dejar en el programa en relación a lo que viviste en telereportaje. Fíjate que vivimos, me tocó, independientemente de que cubríamos todo tipo de géneros, desde político, policíaca y todo tipo de información, me tocó una época policíaca muy difícil, donde empezó a ingresar la delincuencia organizada, empezaron a ejecutar policías, empezaron a aparecer muertos por todos lados, empezaron las amenazas contra los reporteros porque ya no, o sea, se dejó la exclusividad de un lado por la integridad física de los reporteros. O sea, antes tú te llevabas la exclusiva y era, oye, ¿dónde lo escuchaste, fulano? No, pues sí. Pero después ya tú pensabas en tu familia, decías, no, pues no voy a llegar solo a esta nota, ¿no? Una ventaja que teníamos aquí en telereportaje, y que no sé si todavía siga estando, es que la misma gente te informaba, te decía, oye, hay tal cosa en tal parte. Sí. Entonces yo me acuerdo que Chuy me pasaba el reporte, oye, Pedro, antes de pasarlo al aire, me decía, oye, vamos a corroborar esta información para ver si es cierto. Me tocaba hablar a algunos contactos en la Procu, Seguridad Pública, donde fuera,
y para que nos dijeran si era verdad o era mentira. Entonces resultaba que lo confirmábamos, pero Chuy no pasaba el reporte, sino me decía, oye, mejor ve para allá y checa a ver qué es lo que está pasando. Entonces te encontrabas con cosas que tú decías, oye, hay peligro, o sea, sí, claro. Entonces nos tocó, lo voy a decir, pasar la exclusiva de la muerte del presidente municipal, que fue presidente municipal de Huimanguillo, don Walter Herrera. Fuimos los primeros en dar la información. Cubríamos por lo regular nada más los sábados y domingos, cubríamos las campañas. Hubo un gobernador que dijo que yo no lo quería, no voy a decir el nombre para no, pero sí de alguna manera querían que yo dejara de cubrir esa campaña. Entonces pero sí, o sea, te encontrabas con ese tipo de cosas. Haciendo cuentas, creo que ya me queda más o menos ya lo que podría hacer. Es una persona que ahorita está en otro partido político, por cierto, en uno amarillo. Y resulta también que te encontrabas con ese tipo de gente, ¿no? Que todos querían o sea, pues aquí estábamos acostumbrados a no tener censura, o sea, nosotros pasábamos la información a cómo se estaba generando, sin siquiera decir, oye, pero es que tú me estás diciendo mentira. No, estábamos pasando las cosas de lo que estaba ocurriendo. Entonces a muchos no les agradaba. Entonces hubo una persona que vino una vez a una entrevista, ya estaba Emanuel, le dijo, oye, pero es que este muchacho no me quiere, dice, nada más me anda golpeando y no sé. Mándame a cubrir con otra persona, una compañera que estaba ahí precisamente también. Carcajadas, y seguí cubriendo la información ya. Pues es que eso es. Sí. Eso es. No le vas a hacer caso a un. O sea, perdón, pero es que el funcionario público es un servidor. Y por supuesto se le debe de agradecer al servidor público el buen trabajo que hace, pero también debe de haber esa actitud. Y bueno, pues a veces por tener un cargo arriba, pues que nos avente la pelotita para jefe de prensa que te empujaban, ya, para que dejara de estar cuestionando, ¿no? Ya te empujaban y ya se apartaba. Sí, lo que sea que aquí creo que los tiempos han cambiado. Bueno, así como hace 64 años no se movía, como dice el presidente, una hoja del árbol de lo que sea, si no lo ordenaba desde los pinos. Bueno, ahorita cada vez hay más apertura, es una realidad en todo el mundo, es una cuestión hasta natural por las redes sociales, por la democratización de los medios, porque hay más medios, porque el poder ya no solamente se concentra en unas manos, sino hay diferentes poderes. Pero sí, a ustedes les tocó una transición bien interesante en donde, bueno, ya se tenían que aguantar los del poder la apertura, ¿no? Eso es bien interesante. Rosa Aurora, no sé si tú también tengas alguna última historia que nos quieras contar de tu experiencia en telereportaje. Pues para mí lo fuerte, lo trascendental, aparte de todos los personajes políticos, académicos y demás que han pasado por el programa número 1 de Tabasco, indudablemente pues es la ayuda social que se tiene. O sea, ha sido impresionante la manera en que se han unido familias, se han salvado vidas, gracias a aquellos reportes que a mí me tocaban todavía, como decía Pedro, a mano, en tu papelito, que los dejaban ahí esperaba la persona horas o días allá afuera, esperando una respuesta. Esta parte que ha ayudado a tabasqueños y a mexicanos, para mí lo llevo en el corazón. Todas las obras que se hicieron en el tiempo que yo estuve ahí en las cabinas de telereportaje y noticias en Flash y Alma Ranchera, por supuesto, y el cariño que la gente le tiene a telereportaje, el decir que tú eras una representante de ese programa te abría las puertas o te las cerraba también, porque a mí de alguna manera también me tocó por ahí uno que otro celosillo que no nos dejaba concluir nuestro trabajo porque no les daba gusto la primicia que siempre teníamos, porque la misma gente era lo que nos informaba, no había redes sociales, entonces nos dejábamos guiar por lo que la gente nos llamaba, nos daba el pitazo y de ahí se generaba la noticia.
Sí, es totalmente eso, ¿no? Te abre puertas, sí, y te cierra las puertas que hasta a veces dices, bueno, pues qué coraje porque quería esta información, pero te las está cerrando porque sabes que estás haciendo lo que debes de hacer, ¿no? Y tenías que informarte a veces hasta por compañeros o por otra gente porque no te llegaban las invitaciones. Sí. O sea, no te invitaban prácticamente, sí, ¿no? Sí. Oigan, pues lástima, el tiempo se nos fue. A mí me dio muchísimo gusto estar con ustedes, compartir micrófonos, porque nunca pues en mi vida, por supuesto, era muy pequeño cuando ustedes estaban en los programas, telereportajes, noticias en Flash, y que de verdad pues sepan que esta casa les aprecia mucho el tiempo que estuvieron, además de la amistad personal que ustedes tienen con los socios de Grupo Telereportaje, Manuel, Sergio, Leti y Chuy. Y bueno, pues que sepan que esta es su casa. Agradecerles que estén en este aniversario 64 del periódico del Aire. Y bueno, pues que sigamos en contacto pues más adelante para cualquier otras situaciones que se vayan presentando. Rosa Aurora, te agradezco mucho a la distancia, te envío un abrazo y saludos de toda la familia. Gracias igualmente. Saludos para todos, saludos para mis compañeros de la UJAR que rápidamente se están metiendo. Gracias. Saludos allá. Bueno, también hasta a Pedro luego, Silva. gracias. Muchísimas gracias por la invitación y agradecer los espacios. Bueno, y también agradecerte, Martín Enrique, por el espacio y por el tiempo que te pudiste dar la escapada por acá. A mi jefa. Bueno, también te agradecemos mucho. Pero muchas gracias. Y ya saben que Telereportaje es mi casa, como bien dijiste cuando llegamos. Bienvenidos a su casa. Bueno, y seguimos adelante, como diría don Jesús Sivilla Zurita. Vamos a la pausa y al regresar el Chichito de Historia y Cultura, y también hablamos con Hernán Gómez Bruera. Interesante análisis que trae sobre el tema de la militarización, todo lo que puede venir para Morena en las próximas fechas, los disidentes al interior del partido, en fin, muy buen análisis al regresar.